Después de la reunión familiar en la casa junto al lago, subí a mi cuarto, abrí la app del banco y vi que mi cuenta estaba en cero. Cuando bajé con el teléfono en la mano, mi propio hijo estaba recargado en el marco de la puerta, sonrió con desprecio y dijo: «Mi esposa necesita ese dinero más que tú». Miré las paredes húmedas y frías, las luces amarillas y débiles, el montón de papeles del testamento todavía sobre la mesa, y solo respondí en voz baja: «Entonces supongo que no te va a molestar lo que está a punto de pasar». Mientras ellos seguían riéndose, un ruido seco y pesado sacudió toda la casa, la puerta principal se abrió de golpe, y lo que cruzó ese umbral esa noche no venía a levantar una copa para celebrar a la familia. Me llamo Teresa, 60 años, viuda, y soy una tonta. Yo creía que mi vida era como una canción triste pero tranquila, escrita con los golpes de martillo en los clavos del taller de materiales de mi esposo y con el sonido constante de la máquina de coser en esas noches largas, sin dormir mientras criaba a mi hijo. Pensaba que lo más difícil ya había pasado. La muerte de mi marido, las deudas con el banco, o cargar sola con el peso del mundo. Pensaba que me merecía disfrutar de la vejez. Pensaba que ya había llegado a la meta. Pero estaba equivocada. El peor enemigo de mi vida no estaba armado esperando en un callejón oscuro de Guadalajara. No era un ladrón, no llevaba máscara. Estaba sentado en la sala de mi casa, tomando café en la taza que yo compré, usando la camisa que yo planché, y llamándome mamá. Esa mañana en Valle de Bravo, la neblina cubría el lago como una sábana mortuoria. Silencio total, piel de gallina. Me desperté en el altillo de una casa que habíamos rentado carísima. La noche anterior fue la reunión familiar. El sonido de copas chocando, risas y brindis falsos aún me zumbaba en la cabeza. Recuerdo que Luis, mi hijo, me abrazó y me dijo: «Mamá, ya has trabajado mucho, estas vacaciones son para ti». Sus palabras eran dulces, como miel con veneno. Tenía la garganta seca. Un presentimiento raro, como el de un animal que huele tormenta, me apretaba el pecho. Estiré la mano y agarré mi celular viejo de la mesita de noche. La pantalla encendió, brillante. Tenía que pagar 15,000 pesos al proveedor de telas en Puebla. Era un pedido urgente para la temporada. La reputación es lo único que tengo. Abrí la app del banco BBVA. El círculo de carga daba vueltas sin parar en la pantalla negra. Giraba. Giraba como burlándose de mí. Contuve el aliento. El internet en esta zona de montaña es horrible. ¿O será que mis manos están temblando? Finalmente apareció la pantalla. Me froté los ojos. Una vez. 2. 3. No lo podía creer. Saldo disponible. 0 MXN. Un cero redondo, frío, cruel. Me miraba fijamente como la boca negra de un revólver. El corazón se me detuvo por un segundo. Luego empezó a latir fuerte, como si quisiera salirse del pecho. No puede ser. Ayer mismo revisé. Todavía tenía más de 800,000 pesos. Era el dinero de la venta del último terreno de la familia. Era el ahorro de cada hilo, cada tela bordada durante 15 años. Era el dinero para no tener que extender la mano cuando envejeciera. Era mi ataúd, mi tumba, mi dignidad. Con los dedos temblando, abrí el historial de movimientos. Una transferencia en rojo apareció. Hora, 3:15 de la mañana. Mientras dormía, mientras soñaba con una vejez en paz. Concepto. Cierre de cuenta de ahorro. Beneficiarios: Luis Javier Herrera, Camila López. Cuenta mancomunada. Una cuenta conjunta, de mi hijo y su esposa. La sangre se me heló. Un frío me recorrió la espalda, colándose en cada rincón del cuerpo, más helado que la neblina afuera. Se lo llevaron todo, no dejaron ni una moneda. Solté el celular sobre la cama. Cayó como un pedazo de plomo, pero acababa de darme la sentencia de muerte de mi vida. Tenía que bajar, tenía que preguntar. Tal vez fue un error, tal vez fue el sistema, tal vez. Salí tambaleándome del cuarto. Descalza. El piso de madera estaba helado. Cada paso pesaba como si tuviera plomo en los pies. La escalera en espiral parecía no tener fin, oscura como bajada al infierno.
En la sala, la chimenea seguía crepitando. El olor a café de olla, ese aroma fuerte a canela tan típico de México, llenaba toda la casa. Normalmente, es un olor que reconforta, que huele a hogar. Pero esa mañana me golpeó en la nariz mezclado con perfume caro, formando un tufo empalagoso y asqueroso. Un olor a traición. Me quedé parada al pie de la escalera, agarrándome fuerte del barandal de roble para no caerme. La escena frente a mí era tan tranquila que dolía. Luis estaba recostado en el sofá de cuero importado. Llevaba un pijama de seda que yo nunca le había visto. Tenía una cerveza en la mano, 7 de la mañana, y tomando cerveza. Tenía los ojos pegados a la pantalla plana, viendo noticias deportivas, murmurando groserías cuando su equipo fallaba una jugada. Camila estaba sentada a su lado. Mi adorada nuera untaba mantequilla en una rebanada de pan tostado con un cuchillo de plata. El sonido del cuchillo rascando el pan hacía un ruido espantoso. Llevaba un camisón de seda finita, los rulos puestos y un anillo de diamantes que yo sabía muy bien que Luis había comprado con mi tarjeta de crédito a meses sin intereses. Nadie levantó la vista, nadie me saludó, como si yo fuera un fantasma invisible en mi propia familia. Respiré hondo, tratando de controlar el temblor que me invadía el cuerpo. Tenía la garganta cerrada, pero me obligué a hablar. Luis. Mi voz salió rota, ronca, como un silbido entre una ventana rota. Luis no volteó. Apenas frunció el ceño, molesto por la interrupción. Dio un trago de cerveza, la espuma blanca se le quedó pegada en los labios. «¿Ya te despertaste, mamá? En la cocina hay comida. Sírvete tú», lo dijo sin más, como si nada. Di 2 pasos más, entrando al centro de la sala. El piso se me movía bajo los pies. Levanté el celular, la pantalla todavía mostraba ese 0MXN que me quemaba la vista. El dinero. Tragué seco. De pronto, el silencio se hizo en la casa. El volumen del comentarista deportivo pareció bajar. El crujir de la leña en la chimenea sonaba más fuerte que nunca. Camila dejó de untar. Puso el cuchillo sobre el plato de porcelana. Un clac seco cortó el aire como una navaja, pero no me miró. Alargó la mano, tomó una revista de moda y pasó la página. El sonido del papel fue como una burla. Luis puso lentamente la cerveza sobre la mesa. El golpe del vidrio contra la madera sonó fuerte. Suspiró. Un suspiro lleno de fastidio, como si yo fuera una niña malcriada haciendo un berrinche. Se giró. Por primera vez en esa mañana maldita, me miró. Busqué en sus ojos algo de culpa, algo de miedo, o por lo menos un poco de vergüenza, como el que se sabe atrapado robando. Busqué a mi niño, al que una vez lloró a mares por romper un jarrón barato. Pero no. Sus ojos estaban secos, turbios por el alcohol y la indiferencia. Esa mirada no me veía como a una madre, sino como a un mueble viejo, pasado de moda, estorbando en su casa moderna. Sonrió de lado. Una mueca burlona. «El dinero, mamá». Se recostó en el sillón, estiró los brazos sobre el respaldo, con la postura de un patrón, de alguien que se siente por encima. «¿Por qué te pones así?» Solo lo moví a un lugar más seguro. «¿Seguro?», grité, con la voz quebrada por la rabia. «Está a tu nombre y al de tu esposa. Es mi dinero para la vejez, el dinero de mi trabajo. Ni siquiera me preguntaron. ¿Son unos ladrones?» Luis chasqueó la lengua. Negó con la cabeza, con una expresión de lástima mezclada con desprecio. Y entonces soltó una frase. Ligera, suave, pero más mortal que una puñalada en el corazón. «Mi esposa necesita ese dinero más que tú». Me quedé helada. Todo a mi alrededor se hizo pedazos, uno tras otro. Él siguió hablando, con un tono plano y cruel, clavándome cada palabra en la cabeza. «Camila quiere invertir en un departamento en Polanco. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Y tú, mírate. Ya tienes 60 años, estás vieja, vives en ese rincón de Guadalajara, ¿para qué quieres tanto dinero? Si no necesitas nada más que comer y dormir hasta que se te acabe la vida». Habló de mi existencia, de 60 años de trabajo y sacrificio, como si fuera basura sin valor. Me quitó el derecho a vivir con dignidad con una sola razón. Su esposa lo necesitaba más. La sangre me subió a la cara, me zumbaban los oídos. Entonces Camila por fin levantó la vista.
Me miró de arriba abajo con ojos afilados. Se limpió lentamente la comisura de los labios manchada de mantequilla, con un gesto elegante y provocador, y dio la segunda estocada, la mortal. No exageres, señora Teresa. Ya no me llamó mamá. Señora, fría, distante. Al final, cuando te mueras, el dinero va a ser nuestro de todos modos. Tu hijo es el único heredero. Solo estamos adelantando algo para el futuro de tu nieto. Deberías estar contenta de todavía servir para algo. Ya estás grande, ¿para qué guardar el dinero? Luego entran ladrones y te matan. Sonrió, una sonrisa pequeña y triunfante, la sonrisa de una serpiente después de tragarse a su presa. Me quedé paralizada, quise lanzarme a destrozarle la cara, quise romperle la botella de cerveza en la cabeza a ese hijo ingrato. Quise gritar para que todo Valle de Bravo escuchara su miseria, pero no pude hacer nada. El shock me dejó inmóvil. Miré a ese hijo por el que vendí la tierra de la familia, por el que pasé años sin desayunar para pagarle una escuela privada, del que me sentí orgullosa cuando se graduó, al que besaba en la frente cada noche. Ya estaba muerto. El que estaba sentado frente a mí era un monstruo criado con mi propia sangre y con mi ceguera al consentirlo. La vista se me nubló. Las lágrimas salieron a borbotones, calientes y saladas, no de tristeza, de dolor. El dolor de la traición de tu propia carne es peor que cualquier tortura en este mundo. Luis me vio llorar, frunció el ceño, volteó la cara y se llevó la botella de cerveza a la boca, dando un trago largo. Ya deja de llorar, mamá. Qué fastidio. El dinero ya lo tomamos, y aunque quieras reclamarlo no vas a poder. Siéntate a desayunar. Para él, mis lágrimas eran una molestia. Para él, este robo descarado ya era cosa hecha. Me quedé sola en medio de la sala lujosa, con el fuego de la chimenea bailando ante mis ojos como demonios celebrando. El silencio volvió a caer, roto solo por el crujido rítmico del pan en la boca de Camila, un sonido voraz, como si estuviera masticando mis huesos. Apreté el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Dentro de mi cabeza algo se rompió. No fue el corazón, fue la ilusión de la familia. Mi vida, en ese preciso instante, cayó oficialmente al infierno, y supe que estaba sola, completamente sola, toda una vida sacrificada por mi hijo, ahorrando cada peso sudado, para recibir a cambio una frase seca que me lo quitó todo. Mi esposa lo necesita más que tú. Si tú estuvieras en mi lugar, frente al hijo que pariste robándote el fruto de toda tu vida, ¿te derrumbarías o qué harías? Déjame un comentario abajo, porque de verdad estoy muy sola y necesito saber si debo empezar esta guerra o no. El aire en la sala se volvió espeso, como gelatina. Sentí los pulmones comprimidos, sin poder respirar. Mis piernas, las mismas que me sostuvieron durante 20 años desde que murió mi esposo, de pronto cedieron. No me desplomé. Me dejé caer lentamente en el sillón de terciopelo rojo oscuro que tenía detrás. Suave, acolchonado, pero frío como la piel de un muerto. Me quedé ahí sentada, inmóvil. Luis ya había vuelto al partido de fútbol. Gritaba algo sobre un penal. Para él, la conversación de hace un momento, la conversación sobre robarle todo a su propia madre, ya había terminado. Limpia, cerrada, como tirar una bolsa de basura por la puerta. Solo quedó el sonido de Camila. Clink, clink, clink. El choque constante del cuchillo y el tenedor contra el plato blanco. Estaba cortando un pedazo de pan dulce, cubierto de azúcar. Se llevó un trozo a la boca, lo masticó despacio, con los ojos fijos en la revista, sin dignarse a mirar a la suegra rota a 2 metros de distancia. Tragó. Y entonces habló. Con una voz empalagosa, falsa, pero afilada como un bisturí. Siéntate a comer, mamá. Estar tanto tiempo de pie te baja la presión. Luego te desmayas, y nosotros no sabemos primeros auxilios. Aquí llamar a una ambulancia sale carísimo. Costoso. Mi vida, para ella, tenía precio, y ese precio era la tarifa de una ambulancia. No respondí. Ya no me quedaban fuerzas. Mi mirada se perdió en el aire y terminó clavada en las manos de Luis, las manos que sostenían el vaso de cerveza, blancas, suaves, sin un solo callo, uñas bien cortadas,
limpias. No eran las manos de un hombre que trabaja, eran manos de un mantenido. Los recuerdos me golpearon como una avalancha. Me arrancaron de esta mansión elegante y me arrojaron de vuelta al taller de ferretería viejo en Guadalajara, 20 años atrás. Recordé las manos de mi esposo, Javier. Toscas, oscuras, siempre oliendo a grasa, a óxido, a acerrín. Dedos partidos, sangrando cada invierno. Cicatrices por todas partes, de cortaduras con láminas o martillazos. Con esas manos cargó bultos de cemento y cubetas de pintura para ganarse cada peso que alimentó a esta familia. Recordé el día en que lo velamos. Le tomé la mano fría en el ataúd y le juré: no dejaré que nuestro hijo sufra, no dejaré que huela a grasa toda la vida como tú. Y cumplí, vendí todo. El terreno de 500 metros cuadrados en las afueras de Guadalajara que heredé de mis abuelos, donde soñaba plantar flores al envejecer, lo vendí completo, no me quedé ni con una esquina. Todo para que Luis pudiera entrar a la universidad privada más cara de Ciudad de México, para que se convirtiera en un licenciado, para que pudiera usar tenis Nike, camisas Polo, el iPhone más nuevo, y que ningún niño rico lo llamara pueblerino. Recordé aquellas noches eternas en el Mercado Libertad. Mientras otros dormían, yo trabajaba, sentada frente a mi máquina de coser vieja, pedaleando hasta que las piernas me dolían, con la vista borrosa bajo la luz amarilla, tratando de terminar los lotes de servilletas bordadas. 14 horas diarias. La espalda me dolía, como si me hubieran golpeado con un mazo. Los dedos, destrozados por las agujas, duros como corteza de roble viejo. Comía pan duro con salsa de tomate aguada para ahorrar y poder mandarle dinero. Cada vez que llamaba: mami, necesito una laptop nueva, mami, necesito dinero para las prácticas, nunca le dije que no. Siempre respondía: está bien, déjalo en mis manos, y lo resolvía con mi sangre. Y hoy, ¿qué recibo a cambio? Miro a Luis, se ríe a carcajadas porque su equipo metió un gol. Miro a Camila, la nuera de Ciudad. Luis la conoció justo después de graduarse. Camila, una chica que decía ser de Polanco, adicta a Instagram, fanática de las bolsas de marca y los brunches elegantes. El primer día que Luis la trajo a casa, ella entró a mi tienda, frunció la nariz y se tapó la boca con la mano. «Ay no, ¿qué es ese olor, Luis? ¿Huele a moho?» Despreció las tortas ahogadas, ese platillo típico de Guadalajara que yo había preparado desde el amanecer, diciendo que era comida de la calle, sucia. Apenas probó un poco y lo dejó. Desde que apareció Camila, Luis cambió. Ya no era ese niño que amaba la comida de su mamá. Empezó a decir que mi ropa era anticuada, pueblerina. Cada vez que venía a casa, apenas se quedaba unos minutos y se iba como si huyera de una plaga. Y lo que más dolió fue la forma en que empezó a hablarme. Antes me decía «mami», con cariño, con ternura, pero poco a poco, bajo la mirada filosa de Camila, el mami desapareció. Ahora solo dice «mamá», seco, distante. Y Camila, ella nunca me llamó mamá, siempre señora Teresa, fría, lejana, como si yo fuera una sirvienta vieja y no la mujer que trajo al mundo a su esposo. Miré alrededor de la lujosa sala. Tío Roberto, el hermano de mi esposo, estaba feliz cuando Luis invitó a toda la familia a pasar unos días en Valle de Bravo. Dijo: «Ese Luis sí que sabe agradecer a su madre, mira que rentar una casa junto al lago». ¿Agradecer? Me reí por dentro. Las lágrimas me bajaron, pero hacia adentro, amargas. Yo sabía perfectamente de dónde había salido el dinero para esta casa. De la tarjeta adicional que, como una tonta, le di por si algún día lo necesitaba. Usó mi tarjeta para rentar la casa, para comprar cerveza, para comprarle pan dulce a su esposa, y lo llamó invitar a mamá de vacaciones. No solo perdí dinero, me di cuenta de que perdí a mi hijo hace mucho. Crié y cuidé a un monstruo débil. Un hombre con cuerpo de adulto pero sin columna vertebral, manejado por una mujer ambiciosa. Y metí en mi casa a una víbora, la alimenté con mi bondad, y ahora me muerde el alma. Luis seguía con la mirada clavada en el celular, evitando mis ojos. Cobarde. Sabía que estaba mal, pero su cobardía lo hacía esconderse detrás de la falda de su esposa.
Todo el poder en esta casa lo tenía ahora esa mujer que seguía masticando pan. No podía seguir sentada aquí. El aire estaba lleno de falsedad. Necesitaba respirar. Necesitaba un aliado, tío Roberto. Él era el único con autoridad en la familia. Era recto, duro, y me quería mucho. Si se enteraba de esto, no se quedaría de brazos cruzados. Estaba pescando en el jardín trasero. Tenía que buscarlo. Me agarré del brazo del sillón y reuní las pocas fuerzas que me quedaban para levantarme. Las rodillas me temblaban, pero justo cuando apenas me estaba levantando, un golpe seco me hizo brincar del susto. ¡Clac! Camila estrelló el vaso contra la mesa con fuerza. El agua salpicó el mantel blanco. Ya no miraba la revista, me miraba fijamente a mí. En sus ojos ya no había indiferencia, sino la alerta fría de una cazadora. Miró de reojo mi bolsa de tela gastada que estaba sobre la silla, ahí donde estaba mi celular viejo. ¿A dónde cree que va, mamá? Su voz salió entre dientes. Yo voy a salir al jardín a caminar un poco. Balbuceé, y mi mano se estiró sin pensarlo hacia la bolsa. Camila fue más rápida. Se levantó de golpe, se inclinó sobre la mesa y con su mano de uñas rojas agarró la correa de mi bolsa. ¿Y para qué necesita el celular si solo va a caminar? Tiró con fuerza. Además, el teléfono de mamá ya está muy viejo, la pantalla rota, da mala impresión, y aquí en la montaña casi no hay señal. Sonrió. Una sonrisa que me erizó la piel. Déjeme guardárselo. Ya está grande, no se lleva bien con la tecnología, luego marca sin querer y molesta a la gente. Mejor concéntrese en descansar y disfrutar su vejez. Eso no era una sugerencia, era una amenaza. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza. No solo querían mi dinero, querían callarme. Querían convertirme en una vieja muda durante estas vacaciones, para poder gastar tranquilo sobre el cadáver de todos mis sacrificios. Miré a Camila a los ojos, luego miré a Luis, que seguía fingiendo no escuchar nada. Lo entendí. Esta guerra no era solo por dinero, era por sobrevivir. Siempre creí que el silencio y la paciencia eran virtudes de una madre, pero resultaron ser el veneno que mató la conciencia de mis hijos. Crié serpientes en mi pecho. Ahora, aislada y sin voz, ¿me queda alguna oportunidad de darle la vuelta a esta historia? Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para seguir hasta el final, porque lo que viene, nadie lo imagina. Y no olvides decirme desde dónde estás mirando en los comentarios. De verdad quiero saber hasta dónde llegan estas historias de dolor. Déjeme guardárselo. No había terminado la frase cuando Camila ya se lanzó hacia mí, rápido, seco, brutal, como una cobra lanzándose al cuello de su presa. No tuve tiempo de reaccionar. Por puro instinto de supervivencia, el mismo de alguien que pasó años peleando por mercancía en el mercado mayorista, apreté la mano con fuerza. Mis dedos viejos, rígidos por la artritis, se aferraron a la funda de plástico. «No, devuélvemelo», grité. «Es mío». Pero la fuerza de una mujer de 60 años, acostumbrada solo a la aguja y al hilo, no podía competir con la de una joven criada, entre gimnasio y suplementos. Camila jaló con violencia. Un tirón brutal. Perdí el equilibrio. Mi cuerpo se fue hacia atrás, y la cadera golpeó con fuerza el borde afilado de la mesa de roble. Clac. Un dolor insoportable me subió desde la cadera hasta la cabeza. Gemí y caí al suelo, abrazándome el costado izquierdo. El teléfono ya estaba en manos de Camila. Ella lo sacudió como si estuviera contaminado por mí, y se lo guardó con toda calma en el bolsillo ajustado de su mezclilla. Me miró retorciéndome de dolor, y curvó los labios en una mueca de desprecio. No sea infantil. Su voz era fría, sin rastro de compasión. Está en shock. No está pensando bien. Imagínese que llame a cualquiera y empiece a decir tonterías. Eso dejaría mal a toda la familia. Yo hago esto para proteger el honor de Luis. Honor. Me robaron todo el dinero. Me tiraron al suelo, y aún así decían que era por honor. El dolor en la cadera me despejó. Del todo. Entendí el peligro que me rodeaba. Esto ya no era una pelea familiar. Era un secuestro. Y yo era la rehén. Ya no me importaba el teléfono. Necesitaba personas.
Necesitaba una voz con peso. Tío Roberto. Roberto estaba en el jardín trasero. Siempre se levantaba temprano para pescar en el muelle privado. Era el jefe de la familia, el único al que Luis todavía respetaba. Con que yo gritara, con que él me viera. Apreté los dientes, soporté el dolor y me levanté de golpe. Corrí hacia la puerta de cristal que daba al jardín. Afuera, la luz del sol brillaba con fuerza, en contraste con la oscuridad que se tragaba esa sala. La libertad estaba ahí, a solo un vidrio de distancia. Roberto, tío Roberto, grité, estirando la mano hacia la manija. Pero antes de tocar el metal frío, una sombra enorme cayó sobre mí, bloqueando mi vista y tapando la luz del sol. Luis. Mi hijo, el que llevé en el vientre, el que alimenté con mi leche, el que crié con todo mi amor, ahora estaba ahí, firme como un muro de carne, bloqueando la única salida que tenía su madre. No me golpeó. No le hacía falta. Usó su cuerpo, ese cuerpo que creció con mi esfuerzo para aplastarme sin levantar la mano. Mamá, gruñó desde el fondo de la garganta. Su voz no fue alta, pero llevaba un peso que me dobló el alma. Me sujetó con fuerza de los hombros, sus dedos apretaban mis huesos. ¿Qué demonios está haciendo? Iba a llamar al tío. ¿Para qué? ¿Para que me grite frente a todos? ¿Quiere dejarme en ridículo en medio de la familia? ¿Quiere arruinar las vacaciones? Lo miré con lágrimas ardiendo en los ojos. Vi la cobardía en su mirada. No le dolía hacerme daño. Le dolía perder la fachada. «¿Te preocupa quedar mal?», susurré, con la voz quebrada. «¿Pero no te preocupa perder a tu madre, Luis? Ella me robó. Ella me tiró al suelo. ¿Estás ciego?». Luis desvió la mirada, susurrando. «Ya te dije que fue un préstamo. Lo vamos a devolver. No armes escándalo. El tío ya está mayor. Tiene problemas del corazón. Déjalo en paz, ¿sí?». No pude decir nada. Su cinismo me revolvió el estómago, y en ese instante un sonido me heló la sangre. Clac, clac. El seguro de la puerta. Camila estaba en la entrada. Había echado el cerrojo desde dentro. Luego caminó hacia la ventana, de un tirón seco, cerró las cortinas de terciopelo. Fase se eche. La luz se fue. El jardín se desvaneció. Y con eso, toda esperanza. La sala se volvió un espacio cerrado, sofocante. Ya no era una casa de descanso, era una prisión. Camila se giró. En la penumbra, su rostro parecía de yeso, pálido, con unos ojos fríos como cuchillos. Ya no era la nuera mimada. Ahora era una carcelera. Caminó hacia mí, lenta, con sus pasos arrastrados. Su voz sonó baja, tensa, cargada de amenaza. «Escuche bien, señora Teresa. Si se queda calladita y tranquila en su cuarto, al final de la semana la llevamos sana y salva a Guadalajara. Le vamos a seguir dando de comer, vistiéndola, cuidándola». No era una propuesta, era una sentencia. Se detuvo frente a mí, y se inclinó para susurrarme al oído. «Y si se le ocurre armar un escándalo, si se atreve a gritar, a romper cosas, o a salir corriendo a contarle todo al tío Roberto». Sonrió bajito. «Entonces no me culpe si le digo a todos que usted está senil, con demencia. Ya sabe, los viejos se confunden, creen que les roban, gritan sin razón. ¿Quién no lo creería?». Me quedé helada. Sentí como si me aplastaran el corazón. Senil. Esa es el arma más cruel que los hijos pueden usar contra sus padres viejos. Te quita la voz, convierte cualquier pedido de ayuda en el delirio de una loca. Camila remató con el golpe psicológico final. A esta edad, meterla a un psiquiátrico es facilísimo. Solo hace falta la firma de su único hijo. ¿De verdad quiere pasar el resto de su vida entre cuatro paredes blancas, sedada todos los días? Miré a Luis. Estaba ahí, con la cabeza baja, en silencio. Un silencio cómplice. Sabía que su esposa estaba amenazando a su propia madre con un manicomio, y no dijo una sola palabra para detenerla. Un escalofrío me recorrió de los pies a la cabeza. Lo entendí, no estaban jugando. Lo tenían todo calculado. El dinero, el teléfono, la libertad, y hasta la credibilidad. Yo estaba rodeada de familia, de gente riendo afuera, pero en realidad estaba a años luz de todos ellos. Completamente aislada. Esta hermosa casa, junto al lago en Valle de Bravo, podía convertirse en mi tumba.
Las fuerzas me abandonaron. Dejé caer los brazos. Está bien, susurré. Me voy a quedar callada. Camila sonrió satisfecha. Me dio unas palmaditas en el hombro, como a una mascota recién domesticada. Ve qué fácil. Portándose bien, todos estamos tranquilos. Luego hizo un gesto hacia Luis. Llévala a su cuarto a descansar. Cierra la puerta del balcón para que no entre el aire. Ya está grande, le puede pegar el mal aire. ¿El aire? ¿O el miedo de que yo intentara escapar? Luis se acercó. No se atrevió a mirarme a los ojos. Me tomó del brazo. Vamos, mamá, ve a recostarte un rato. Me llevó del brazo. Pero no era ayuda, era custodia. Subí los escalones de madera uno a uno, pesados, exhausta. Al llegar al segundo piso, Luis me empujó suavemente dentro del cuarto y cerró la puerta de inmediato. A la hora de la comida, te subo algo. Clac. El sonido de la llave girando en la cerradura resonó seco, retumbando en el pasillo vacío. Estaba encerrada. En la misma habitación que yo había pagado. Arrastré mis piernas temblorosas hasta la ventana y miré hacia abajo. A lo lejos, en el muelle, el tío Roberto acababa de sacar un pez grande. Lo levantó en alto, riéndose con los nietos alrededor. Todos aplaudían, celebraban. El sol dorado brillaba sobre el lago como si fuera un paraíso, pero no podía llamarlo. Estaba demasiado lejos. Y este vidrio aislante era demasiado grueso. Apoyé mi mano huesuda sobre el cristal frío. Mi aliento empañó una parte de la ventana, borrando la sonrisa del tío Roberto. Me dejé caer lentamente al suelo. Nadie me oía. Nadie sabía que estaba ahí, despojada de todo por el mismo hijo que más amé. Las lágrimas volvieron a salir. Pero esta vez no estaban calientes, estaban frías, tan frías como el corazón humano. Me encogí en un rincón, abrazando mis rodillas, robada, golpeada, amenazada con un manicomio, y encerrada como un perro viejo. ¿Alguien puede entender esta desesperación? Cayó la noche. El frío de Valle de Bravo no era solo la temperatura, era un cuchillo, afilado, helado, cortándome la piel. Me quedé sentada en la oscuridad, hecha un ovillo. El estómago se me retorcía de hambre, pero el hambre del cuerpo no se comparaba con el asco que me subía por la garganta. La charola de comida fría que Luis había tirado al suelo por la tarde seguía ahí, como sobras para un perro. Prefería morirme de hambre antes que tragarme esta humillación. Afuera, a lo lejos, sonaba música de mariachi. La gente estaba celebrando, y yo estaba presa. En la habitación que yo misma había pagado, me envolví con fuerza en la bufanda vieja. El último regalo de mi esposo, todavía olía a naftalina, el único olor que ahora me hacía sentir a salvo. Me puse de pie, las piernas entumidas. Salí al balcón. La puerta de vidrio se abrió. Clic. El viento me golpeó la cara, despertándome. Abajo, en el patio trasero, el vapor blanco salía del jacuzzi, el sonido del agua, las risitas. Eran ellos. Luis y Camila. La madre estaba encerrada, con hambre, y los hijos se remojaban en agua caliente, tomando vino. Eso era, según ellos, ser buenos hijos. Iba a darme la vuelta, pero una frase me dejó clavada en el lugar. ¿A poco no soy buena, gordito? Con un sustito la vieja ya se quedó callada. Era la voz de Camila, aguda, satisfecha. Me escondí detrás de una maceta con cactus. Las espinas se me clavaron en el hombro. No dolió, contuve la respiración. La voz pastosa de Luis, borracho. Sí, eres lista. Pero quitarle los 800,000 pesos así de golpe, ¿no es demasiado? Es el dinero de la vejez de mi mamá. ¿No deberíamos dejarle algo? El corazón me dio un vuelco, una esperanza mínima. ¿Aún le quedaba conciencia a mi hijo? Splash, el sonido del agua golpeando fuerte. ¿Estás loco?, siseó Camila. Deja de ser mandilón. Ese dinero apenas alcanza para el enganche del departamento en Polanco. Para comprar el BMW X5 que me gusta, necesitamos mucho más. ¿Y de dónde sacamos más? Camila se rió, una risa fría que subió hasta el balcón. De la casa de Guadalajara. Me quedé helada, los pulmones se me cerraron. Esa casa era el sudor de toda mi vida, y la de Javier. Era donde estaban nuestros muertos.
Esa zona está carísima ahora, continuó. Si la vendemos rápido, sacamos fácil 3 millones de pesos. Mañana la obligas a firmar un poder. Vendemos y nos cambia la vida. ¿Y mi mamá dónde se queda? En un asilo público. Gratis. La metemos ahí y nos quitamos el problema. Un asilo público. Un lugar para esperar la muerte entre orines y soledad. Pero, dudó Luis, ese lugar es horrible. Mi mamá no va a aguantar. Tú decide, gritó Camila. La vieja senil o yo y nuestro futuro, el BMW o volver a vender tornillos. Silencio. 1 segundo, 2, 3. Está bien, suspiró Luis. Como tú digas. Solo no me dejes. Crack. El último hilo se rompió. Me enderecé. El viento me secó las lágrimas. Ya no dolía. Solo había vacío. El de abajo no era mi hijo. Mi hijo ya había muerto, ahogado en ese jacuzzi de lujo. Volví a entrar al cuarto. Cerré la puerta del balcón. Me miré en el espejo. Una vieja derrotada. ¡Sas! Me di una bofetada fuerte. Despierta, Teresa. No te vas a morir en un asilo. Tienes que vivir. Y hacer que paguen. Revolví la maleta y encontré el iPad viejo. La pantalla estaba hecha pedazos. Presioné el botón de encendido. Por favor. Apareció la manzana. 12% de batería. Suficiente. Se conectó solo al Wi-Fi. Un plan cruel empezó a formarse en mi cabeza. Mañana voy a firmar. Pero voy a firmar su sentencia de muerte. A la mañana siguiente, el sol brillaba con fuerza, quemando. Clac. La puerta se abrió. Camila entró, vestido blanco, puro, cara de santa, ojos helados. Traía una charola con atole caliente. El olor a vainilla llenó el cuarto. Luis entró detrás, cabizbajo, con una carpeta azul en la mano. Coma. Y luego firme, ordenó Camila. Luis dejó los papeles sobre la mesa. Poder notarial irrevocable. Un poder que no se puede revocar. Vender el alma. Miré a Luis. ¿Vas a vender la casa de tu padre para comprarte un coche? Se rascó la cabeza, evitando mirarme. La casa ya está vieja. La vendemos para invertir. Firme, mamá, para no hacer problema. ¿Invertir? Solté una risa seca. ¿Invertir en la vanidad de tu esposa? Agarré la carpeta y la lancé al suelo. No firmo. Prefiero quemar la casa antes que dárselas. La cara de Camila cambió. El demonio salió. Vieja terca. Alzó la mano y empujó la charola. Crash. El atole hirviendo se volcó. No al suelo. Sobre mi brazo izquierdo. ¡Ah! Grité. Ardía. Quemaba. El líquido espeso se pegó a mi piel, quemándome hasta los huesos. Quema. Esperé. Esperé que mi hijo corriera hacia mí. Pero Luis dio un salto hacia atrás, hasta la puerta. Miró al suelo. No manches. Salpicó mis zapatos. Le importaron más sus zapatos de cuero que la piel de su madre. Y todavía reclamó. Es por andar provocándola. Si hubiera firmado antes, no le dolería. El dolor físico desapareció. En su lugar quedó un frío absoluto. Era un monstruo, un parásito, algo que debía ser eliminado. Dejé de gemir, bajé la cabeza, los hombros me temblaron. Actué. Está bien. Perdí. No me haga más daño. Camila se burló, satisfecha. ¿Ves qué fácil cuando sabes comportarte? Pero me duele mucho el brazo. Levanté el brazo rojo, lleno de ampollas. Déjame ponerme medicina. Por la tarde firmo, lo juro. Está bien, te damos hasta la noche. No intentes nada raro. Se fueron y cerraron la puerta de golpe. Me enderecé, la espalda recta. Fui al baño. Abrí el agua fría. Me miré al espejo. Los ojos de una loba vieja acorralada. Esta tarde van a tener la firma, pero el precio va a ser más caro que la vida. 2 de la tarde. La casa estaba en silencio. Luis y Camila salieron de compras. El ruido del coche se fue alejando. Me activé. La adrenalina me recorría el cuerpo. Me olvidé del dolor. Bajé a escondidas al estudio. La MacBook de Luis estaba sobre el escritorio, en reposo. Saqué el iPad.
Abrí el programa de Family Safety que mandé instalar hace 2 años. Keylogger. Historial de teclas. La contraseña apareció. Camila Reina. Adoraba a su esposa como a una reina y a su madre la trataba como esclava. Tecleé la contraseña. Enter. La computadora se abrió. Busqué. Rápido. Preciso. Carpeta oculta. Proyecto futuro. Ahí estaba. Prueba 1. Captura de la transferencia de las 3:15 a.m. Archivo llamado Capital BMW. Prueba 2. Historial de búsquedas. Cómo internar a un anciano en un psiquiátrico. Vender casa sin el dueño. Se me cerró el pecho. Más cruel de lo que imaginaba. Necesitaba el golpe final. Abrí el programa de la webcam con capturas automáticas. Galería. Una foto a las 3 horas 12 minutos 45 segundos a.m. Bajo la luz azul de la pantalla, la cara de Luis tensa. Camila detrás, señalando la pantalla, sonriendo. Coincidía exacto con la hora de la transferencia. Irrefutable. Envié todo a mi correo secreto. Borré rastros, limpié huellas. Listo. Bajé a la cocina. Camila quería comer bien. Está bien. Le iba a cocinar el mejor platillo. Saqué chiles secos, chocolate y especias. Preparé mole poblano, negro, espeso, amargo y picante, como la venganza. El aroma intenso se fue esparciendo. La trampa dulce quedó tendida. 6 de la tarde. Regresaron, cargados de bolsas de marca. «Qué rico huele. ¿Mole, mamá?», dijo Luis, aspirando el aire. Camila torció la boca. Ya sabe ubicarse. Salí. Delantal viejo. El brazo vendado, pero con una sonrisa tranquila. «Ya llegaron. Lo pensé bien. Ustedes tienen razón. Ya estoy vieja. ¿Para qué quiero el dinero? Tómenlo como que los ayudo a construir su hogar». Luis suspiró aliviado. «Qué bueno que lo entiendas. Solo pido una cosa. Que cenar tranquila con toda la familia. Que esté el tío Roberto. Después de cenar, firmo los papeles frente a todos como testigos». Camila calculó. «Con testigos, mejor aún. Está bien. Voy a llamar al tío Roberto. Gracias». Me di la vuelta hacia la cocina a acomodar los platos. La sonrisa se borró. Revisé a escondidas el iPad bajo la servilleta. Wi-Fi fuerte. AirPlay conectado a la TV de 65 pulgadas de la sala. Listo, la cena empezó, y el plato fuerte de esta noche no era el mole. El plato fuerte era la justicia. ¿Sientes la tensión antes de que destape todo? Dale like y comparte para entrar conmigo al comedor del destino. 7 de la noche. El viento del lago de Valle de Bravo empezó a levantarse. Golpeaba los ventanales del comedor con un silbido como de uñas rascando el vidrio. Se acercaba una tormenta. Adentro, la lámpara de cristal brillaba de forma cegadora. Sobre la mesa larga cubierta con mantel blanco impecable, el mole poblano negro estaba servido en platos de talavera azul y blanco carísimos. La salsa oscura, espesa y brillante, parecía asfalto caliente, contrastando de forma brutal con el blanco del mantel. El olor amargo del chocolate, el picante de los chiles asados y el perfume Chanel de Camila se mezclaban en un ambiente pesado, denso, difícil de respirar. Yo estaba sentada en la cabecera, el lugar de mando. A mi derecha, el tío Roberto, ya mayor pero con la mirada afilada como la de un halcón. A mi izquierda, Luis y Camila. Al fondo, algunas tías lejanas charlaban animadas, sin tener idea de la tormenta silenciosa que estaba a punto de tragarse a esta familia. «Que todos empiecen a comer», dije con voz tranquila. Todos comenzaron a comer. El sonido de los cubiertos chocando con los platos llenó el comedor. El tío Roberto levantó el tenedor, pero no probó bocado. Entrecerró los ojos y miró mi brazo izquierdo, cubierto por un vendaje grueso. «Teresa», preguntó con voz grave, «¿qué te pasó en el brazo? Esta mañana lo tenías bien». Me detuve un segundo. El corazón de Luis latía con fuerza. Podía escuchar su respiración agitada. Antes de que pudiera decir algo, Camila se adelantó con voz dulce, resbalosa como mantequilla. «Ay, tío, mamá es muy torpe. Esta mañana se le cayó un tazón de atole caliente encima. Le dije que me dejara ayudarla, pero insistió en cargarlo sola.
Me miró con una sonrisa, una advertencia disfrazada, y dijo: «La próxima vez tenga más cuidado, mamá. Ya está grande y la piel se vuelve muy delicada». La miré. No dije nada. Solo levanté una comisura de los labios en una sonrisa vacía. «Sí, solo fue un accidente, Roberto. Ya sabes, los mayores a veces tiemblan un poco. Hoy estamos de fiesta, no hablemos de cosas feas». Levanté la copa de vino. El líquido rojo oscuro se movía despacio dentro del cristal. «Brindemos por las vacaciones y por el futuro de nuestros hijos». Luis bajó la mirada hacia su plato de mole. No se atrevía a mirar a su tío. Sabía que esa era una mentira descarada, y su silencio era la puñalada en la espalda de su propia madre. Camila se impacientó. No había tocado su comida. Miró el reloj y luego empujó una hoja de papel y una pluma Montblanc hacia mí. «Fss». El papel se deslizó por la mesa brillante y se detuvo justo frente a mi plato. «Ya comimos, ya se sirvió el vino», dijo Camila con tono apurado. «Firme, ma, para que el tío Roberto sea testigo. Firmamos y luego celebramos en paz. Si se enfría el mole, ya no sabe igual». El tío Roberto frunció el ceño y bajó el tenedor. «¿Qué papel es ese que hay que firmar así, en medio de la cena?», Luis tartamudeó. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado. «Es el poder para vender la casa de Guadalajara. Mamá quiere venderla para venirse a vivir cerca de nosotros. Quiere disfrutar tranquila su vejez, tío». El tío Roberto frunció el ceño con más fuerza. Se volvió hacia mí, con los ojos llenos de duda y preocupación. «¿Es cierto eso, Teresa? ¿Esa no es la casa de Javier? ¿No juraste que la guardarías para honrar su memoria?». El comedor quedó en silencio. Todas las miradas se clavaron en mí. Camila me miraba fijamente, con la mano debajo de la mesa. Supuse que estaba apretando el mantel o el celular, lista para activar el plan B, llamar al hospital psiquiátrico. Tomé la pluma Montblanc. Pesaba. La giré entre los dedos, despacio. «Roberto», dije con voz grave, resonando en el comedor silencioso, «¿te acuerdas del día que murió Javier?». Antes de exhalar por última vez, me tomó la mano y me dijo: «Nunca dejes que Luis pase hambre». Luis levantó la vista, con los ojos enrojecidos. «He cumplido esa promesa durante 20 años», seguí, mirando de frente a ese hijo débil. «Trabajé hasta que me sangraban los dedos. Vendí tierras, aguanté hambre, para que él jamás conociera el sabor del vacío». Dejé la pluma sobre la mesa con un golpe seco. «Pero hoy me doy cuenta que me equivoqué. Lo alimenté tanto que se le olvidó el sabor de la dignidad». La cara de Camila cambió de color. «Y hoy», me levanté, «voy a cumplir la parte de la promesa que había olvidado, enseñarle a ser un hombre decente». Camila se levantó de golpe, dando un manotazo en la mesa. Su silla cayó con un estruendo. «¿Qué está diciendo, vieja loca? Firme ya. No me obligue a llamar a alguien para que la encierren». El ambiente estaba a punto de romperse como una cuerda tensa. Rehén, rehén, rehén. El celular de Luis sonó con una melodía ridículamente alegre para el momento. Después, el teléfono de Camila empezó a sonar. Ting, 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 mensajes uno tras otro. Luis se sobresaltó y sacó el celular con torpeza. Miró la pantalla. Su cara pasó de rojo encendido a blanco pálido. Los labios le temblaban. El banco», murmuró. «El banco dice que la cuenta conjunta fue congelada». «¿Qué?», gritó Camila. «¿De qué estás hablando?». Todas las tarjetas están rechazadas. La transferencia de ayer fue revertida». Camila le arrebató el celular. Sus ojos se abrieron como platos al ver la alerta en rojo. «Cuenta bloqueada por sospecha de fraude». El pánico comenzó a expandirse como fuego. «¿Qué está pasando?», gritó Camila, mirándome con furia. «Vieja, ¿qué hiciste? ¿Por qué está bloqueada la cuenta?». No respondí. Saqué con calma el iPad que tenía escondido bajo la servilleta. Mi dedo, áspero y lleno de manchas de la edad, tocó suavemente la pantalla. Conecté el AirPlay. La pantalla del Smart TV, de 65 pulgadas, colgado en la pared justo detrás de Luis y Camila, el que mostraba una chimenea virtual acogedora, se apagó de golpe. La imagen se volvió completamente negra. «¿Quieren saber por qué?», dije con una voz helada, filosa como el viento que silbaba afuera.
Miren detrás de ustedes. Todos en el comedor se voltearon al mismo tiempo. En la pantalla negra del televisor comenzó a reproducirse un video, sin música, solo el ruido rasposo del micrófono de baja calidad. Apareció una imagen en blanco y negro, captada por una webcam, clara como el agua. Se distinguían hasta los poros del miedo. Eran los rostros de Luis y Camila en medio de la oscuridad. Hora marcada en la esquina, 3:12 de la mañana. Todos contenían la respiración. En la pantalla, Camila estaba detrás de su esposo, señalando la laptop con una sonrisa de triunfo. Luego, su voz salió por las bocinas del televisor, amplificada al máximo, resonando por toda la casa. Deja de ser un mamita. Ese ahorro apenas alcanza para el enganche del departamento. Para comprar la BMW X5 necesitamos más. Hay que vender la casa de Guadalajara. La voz débil de Luis. ¿Y mi mamá? La voz cortante de Camila. Métela en un asilo público. Así no estorba y no cuesta. Murmullos de sorpresa y respiraciones contenidas se alzaron entre los familiares. Tío Roberto se levantó de golpe. Señaló la pantalla temblando, y luego el rostro de Luis. Luis, Camila, esto es verdad. ¿Querían vender la casa de Javier para comprarse un carro? ¿Querían encerrar a su madre en un asilo de pobres? Camila se quedó paralizada, sin una gota de color en el rostro, pero el instinto de mentirosa la hizo reaccionar. «¡Apáguenlo! ¡Apáguenlo ya!», gritó, corriendo hacia el televisor para desenchufarlo. «Es falso. Esa vieja usó un programa para poner nuestras caras. Es un deepfake. Hoy en día todo se puede falsificar. Está loca. Quiere destruirme». Se volteó y agarró a Luis por el cuello de la camisa, sacudiéndolo. Luis no se movía en su silla. Sudaba a chorros, empapando el cuello de su camisa. Miraba el video, luego me miraba a mí. El miedo absoluto se transformó en una rabia brutal. «Las bestias acorraladas siempre muerden, mamá». Él rugió. Se levantó de golpe, tirando la silla y la mesa. El plato de mole cayó al suelo y se hizo trizas. La salsa oscura salpicó el vestido blanco de Camila como manchas de sangre sucia. «¿Por qué hiciste esto, mamá? ¿Quieres que me muera para estar contenta? Me tendiste una trampa». Se lanzó hacia mí. Sus ojos estaban desorbitados. Estiró la mano para arrancarme el iPad. «Dámelo». Yo no retrocedí. Me quedé quieta, mirándolo directo a los ojos, a ese hijo desagradecido. Pero no logró tocarme. Tío Roberto, aunque ya tenía 70 años, se interpuso rápido frente a mí. Con todas sus fuerzas, empujó el pecho de Luis. «Si tocas a tu madre, te parto las piernas aquí mismo, desgraciado». «Quítate», gritó Luis, completamente fuera de sí. Justo en ese momento. ¡Bam! Un estruendo enorme retumbó desde la puerta principal. La puerta de roble, pesada y gruesa, fue derribada por una fuerza brutal. El cerrojo se hizo pedazos y voló por el piso. La casa entera tembló. Los cuadros en la pared se cayeron uno tras otro. El viento helado del lago Valle de Bravo entró de golpe al salón, apagando todas las velas sobre la mesa. Todo quedó en penumbra, solo iluminado por el resplandor verdoso y tétrico de la pantalla del televisor, que aún mostraba la escena del delito. Entre la oscuridad y el polvo de madera, entraron 3 figuras. El sonido de botas golpeando el suelo retumbó. Tac, 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 firme, autoritario. Al frente venía una mujer vestida de civil, con chaqueta de cuero y una placa policial colgando del cinturón. Era la inspectora Herrera. Detrás de ella, 2 agentes armados de la policía estatal, con sus armas cargadas, apuntando al suelo pero listas para alzarse. «Policía, todos quietos, nadie se mueva», gritó la inspectora Herrera. Su voz retumbó, imponiéndose incluso sobre el viento. Todos quedaron paralizados. Camila soltó el televisor, se apoyó contra la pared, temblando, pálida como un cadáver. Yo di un paso al frente, alejándome de la protección de tío Roberto. «Inspectora Herrera», dije con una calma que sorprendía. «Soy Teresa Jiménez. Estas son las personas que me despojaron y me maltrataron. Ya tiene usted los videos, los chats y los extractos bancarios». La inspectora asintió,
su mirada afilada escaneando el caos en la sala. Recibimos la alerta roja del banco y los archivos que usted envió. La orden de arresto urgente ya fue aprobada. Hizo una señal. Los dos oficiales se acercaron enseguida. Uno le agarró el brazo a Luis y se lo torció detrás de la espalda. Luis forcejeaba débilmente. Espera, es un malentendido. Esto es un asunto de familia. Mamá, diles que me suelten. Clac. El sonido seco del metal chocando resonó en la sala. Las esposas frías se cerraron con fuerza sobre las muñecas del hijo mimado que yo había criado. El otro oficial se acercó a Camila. La dama altiva y elegante ahora se veía encogida, sollozando de forma patética, con las lágrimas arrastrando su rímel carísimo. No me lleven. Yo no sabía nada. Todo fue culpa de mi esposo. Él me obligó. Estoy embarazada. No pueden arrestar a una mujer embarazada. Mentía, sin pena. Para salvarse, era capaz de inventar una vida y culpar al hombre que decía amar. Luis la escuchó. Se volteó bruscamente hacia ella, con una mirada llena de incredulidad y desesperación. «¿Camila? ¿Qué estás diciendo? Cállate, cobarde», gritó Camila. A la policía no le importó. La esposaron también. Los dos culpables pasaron escoltados frente a mí. Luis se detuvo. Me miró. Con la cara empapada en lágrimas y mocos, se arrodilló a mis pies, a pesar de estar esposado. «Mamá, mamá, por favor», sollozaba. «Soy tu hijo. ¿Cómo puedes mandarme a la cárcel? Llevo tu sangre, mamá. Ten piedad». Todo el comedor guardó silencio. Tío Roberto me miró. Los familiares me miraron. Esperaban el perdón de una madre. Miré al hijo que alguna vez cuidé como a un cristal frágil. Lentamente, levanté la mano izquierda. Aún vendada, le acaricié la mejilla. Luis se inclinó hacia mí, creyendo que me había ablandado. Pero de inmediato retiré la mano. Lo miré fijamente a los ojos. Ya no había debilidad en mi mirada, solo una tristeza infinita, la de alguien que ha muerto y vuelto a vivir. «Luis», dije. Mi voz era suave, pero cada palabra era como una daga que se clavaba en todos los presentes. «Precisamente porque eres sangre de mi sangre. No puedo permitir que sigas viviendo como una bestia». Luis quedó atónito. «Te enseñé a caminar, a hablar. Te di de comer, te mandé a la escuela, pero olvidé enseñarte la lección más importante, cómo ser una persona». Volteé la cara, mirando por la ventana donde la tormenta rugía con furia. «Hoy, la justicia va a terminar de enseñártela por mí». «Llévenselos», ordenó la inspectora Herrera. La policía arrastró a la pareja hacia la salida. El sonido de la sirena de la patrulla rompió la calma de la noche. Las luces rojas y azules parpadeaban, proyectando manchas irregulares en las paredes como cicatrices. La puerta se cerró. En el comedor hecho trizas, el olor del mole derramado se mezclaba con el del humo de pólvora tras el forzamiento de la entrada. Me apoyé en el hombro del tío Roberto. Ya no me quedaban fuerzas en las piernas. Me fui deslizando poco a poco hacia abajo. Él me sostuvo. «Hiciste lo correcto, Teresa. Hiciste lo correcto», murmuró con la voz quebrada. Yo no lloré. Las lágrimas se me habían secado desde la noche anterior. Había ganado. Pero esa victoria dolía más que cualquier derrota. Sentía el corazón hecho pedazos, desmoronándose al ritmo del auto policial, alejándose en la oscuridad, sede de la policía estatal. Ahí no olía a mole, no olía a perfume Chanel, solo olía a cloro fuerte, a sudor agrio, al miedo fermentado. Las luces fluorescentes del techo parpadeaban entre pedazos de pintura descascarada. Tic, tac, como los latidos alterados de los culpables esperando sentencia. Yo estaba sentada en la banca del pasillo, apretando con fuerza mi bolso viejo. Tío Roberto a mi lado me daba palmaditas en el hombro, pero sus ojos también estaban rojos. Dentro, dos escenas completamente distintas sucedían al mismo tiempo, separadas por una simple pared entre la libertad y la cárcel, en la sala de interrogatorio número 1. Camila, la reina de Polanco, ahora era solo una mujer fuera de sí. Le gritaba en la cara al abogado de oficio que acababan de asignarle. Tenía el cabello hecho un desastre. El rímel corrido formaba dos líneas negras sobre sus mejillas, como lágrimas del demonio. Yo no sabía nada.
Déjenme salir, yo soy la víctima. Golpeaba la mesa de metal helado. Fue Luis. Todo fue culpa de Luis. Él era el dueño de la cuenta, él es el hijo de esa vieja, él me obligó a quedarme callada. El abogado la miraba, negando con la cabeza. Señora López, tenemos un video donde usted incita a su esposo. Su voz está grabada. Estaba borracha, estaba bromeando. Chilló ella, con los ojos desorbitados. Él fue quien movió el dinero. Él dijo que su mamá nos debía. Me engañó, me manipuló. Quiero divorciarme. Quiero denunciarlo. Era capaz de traicionar al mismo hombre que ayer llamaba gordito con ternura. Estaba dispuesta a pisotear todo el matrimonio por una grieta para escapar. En la sala de interrogatorio número 2, Luis tenía la cabeza agachada, callado. La inspectora Herrera entró, arrojó un expediente delgado sobre la mesa. ¡Pum! Léelo. Luis levantó la cabeza. Tenía los ojos hinchados. Tomó el papel con las manos temblorosas. Era la declaración de Camila. Cada línea bailaba frente a sus ojos. Luis es un cobarde, un inútil, un estafador. Me obligó. Leyó. Una y otra vez. Ella. ¿Ella dijo eso? Preguntó, con la voz hecha trizas. Herrera esbozó una sonrisa fría. Tu esposa, esa por la que querías vender la casa de tu mamá para comprarle un coche. ¿Ya despertaste del sueño, muchacho? Luis soltó el papel. No gritó. Solo echó la cabeza hacia atrás. Y un aullido largo, desgarrador salió de su garganta. Un aullido como de animal atrapado, que se da cuenta que la trampa fue puesta por él mismo. La imagen de Reina se derrumbó. El amor ciego se derrumbó. Solo quedó la estupidez, desnuda. A la mañana siguiente, me permitieron entrar a la visita. Entré a la sala. Entre mi hijo y yo, un cristal grueso, lleno de rayones y huellas. Luis estaba ahí, destrozado, con la barba creciendo desordenada en su cara antes tan limpia. La ropa de marca había sido reemplazada por un uniforme gris de recluso. Al verme, se levantó de golpe. Pegó las manos y la cara al vidrio. ¡Mamá! ¡Mamá! Lloraba desconsolado. Se le escurría todo por la nariz y los ojos. Sácame de aquí. Yo sé que me equivoqué. Ya lo entendí. Este lugar es horrible, mamá. Todos me miran como si me fueran a comer vivo. No dormí anoche. Estoy aterrado. Seguía siendo un niño grandote. Seguía creyendo que con llorar, su madre limpiaría todo el desastre como antes. Paga la fianza. Tú tienes dinero. El banco ya te pagó, ¿verdad? Firma los papeles, mamá. Y yo salgo y empiezo de nuevo. Te lo juro. Tío Roberto estaba detrás de mí. Iba a decir algo, pero levanté la mano para detenerlo. Me senté, despacio. Miré a mi hijo a los ojos, ya no con ternura, ya no con debilidad. Mi mirada era serena, como un lago después de la tormenta. Sí, dije. El banco ya confirmó el reembolso. La casa sigue siendo mía. Tengo el dinero para pagar tu fianza ahora mismo, Luis. Los ojos de Luis brillaron. Una chispa miserable de esperanza. Entonces fírmala, mamá. Fírmala. Déjame volver a casa. Lo miré. Me dolía el alma. Pero recordé el caldo caliente derramado sobre mi mano. Recordé esa frase. Mi esposa necesita el dinero más que tú. Negué con la cabeza. No. Una palabra, ligera, pero con el peso de 1000 kilos. Luis se quedó helado. Golpeó el vidrio con fuerza. ¡Pum! ¿Por qué? ¿Todavía estás enojada conmigo? ¿Me quieres castigar? Coloqué mi mano arrugada sobre el cristal, justo donde él tenía la suya al otro lado. El frío del vidrio me atravesó los huesos. No estoy enojada. Solo estoy dolida. Dije, con la voz hecha nudo pero sin romperme. Si te saco ahora, nunca vas a aprender lo que significa la responsabilidad. Tienes 30 años, Luis. Pero actúas como un niño de 3, que apenas se cae, y ya quiere que su mamá lo levante. Pero la cárcel me va a matar. Gritó desesperado. No. Mi voz se endureció. Lo que te mata es que yo siempre te salvé. Esta cárcel va a ser la escuela que yo nunca te obligué a asistir. Tienes que aprender a cargar con el peso de tu ambición. Me levanté. Miré al abogado que esperaba en una esquina del cuarto.
licenciado. Haga los trámites para que reciba la pena más leve posible. Libertad condicional o trabajo comunitario. Pero, marqué cada palabra. Quiero que quede bajo supervisión legal. Mínimo 6 meses. Y no quiero que se use ni un solo peso mío para pagar fianza ni multas. Que trabaje y pague él mismo. Señora Teresa. El abogado dudó. ¿Está segura? Segurísima. Me giré una última vez. Luis se había desplomado en el banco, llorando con el alma hecha pedazos. El día que salgas de aquí caminando con tus propios pies y con el dinero ganado por tus propias manos, ese día volverás a ser hijo de Teresa Jiménez. Me di la vuelta y me fui. Detrás de mí, un grito desgarrador. Mamá. No volté. Crucé la puerta de la comisaría. El sol de Guadalajara me dio de lleno en la cara, intenso. Cerré los ojos y respiré hondo. Aire libre. Me dolía. Mucho. Pero por primera vez en 20 años, mis hombros se sentían livianos. Me había extirpado el tumor que devoraba mi vida. ¿Y Camila? Las pruebas eran demasiado claras. La cuenta compartida. El video donde lo incita. No podía negarlo. Su familia, avergonzada, se negó a intervenir. La princesita Fresa ahora enfrentaba una denuncia formal, posible incautación de bienes, y sobre todo, una condena moral que le iba a durar toda la vida. 6 meses después, Guadalajara estaba en temporada de jacarandas. Los pétalos morados cubrían las calles empedradas de la zona de Tlaquepaque. En una esquina concurrida, un letrero de madera de roble se mecía con el viento. Artesanías, Teresa, familia. La tienda no era muy grande, pero tenía un aire acogedor y elegante. Adentro había piezas de cerámica y pañuelos bordados a mano con detalle. Turistas entraban y salían sin parar. Yo estaba detrás del mostrador. Me había cortado el cabello corto, práctico, dinámico. Llevaba un vestido tradicional bordado con flores y encima un saco moderno. Ya no era la viuda temerosa de perder sus ahorros. Ahora era una mujer de negocios. Vivía en un departamento pequeño pero moderno, seguro y, lo más importante, a mi nombre. Nadie podía echarme. Nadie podía vender mi casa. ¿Y los que se equivocaron de camino? Camila desapareció. Cuando todo salió a la luz, presentó el divorcio en cuanto se dio cuenta de que Luis ya no le servía para nada. Se fue de la ciudad para evitar las miradas de todos, dejando a Luis con una carta de divorcio fría y una deuda enorme por los abogados. Y Luis, gracias a que pedí clemencia en el juicio, argumentando que él había sido manipulado y que estaba cooperando con las autoridades, no tuvo que pisar prisión. Le dieron libertad condicional por 2 años. Y como castigo adicional, 500 horas de trabajo comunitario y una indemnización por daño moral hacia mí, según dictó el juez. Tuvo que trabajar, de verdad. Ahora es cargador en una maderería en las afueras. Domingo. Ding. Dong. Sonó el timbre de mi departamento. Abrí la puerta. Luis estaba ahí. Ya no tenía el traje caro. Tampoco el perfume fuerte. Llevaba una camiseta deslavada, pantalones de mezclilla gastados. Su piel estaba quemada por el sol. Ya no tenía barba, pero su cara se veía más flaca, más vieja. En la mano traía una bolsa de plástico con verduras. Bajó la cabeza para saludarme. No se atrevía a mirarme a los ojos. «Hola, mamá. Vine para cocinar el almuerzo como prometí». Sonreí y me hice a un lado. «Pasa». Entró a la cocina, torpe, inseguro. Por primera vez en su vida, vi a mi hijo pelar una cebolla. Los ojos le ardían. Estaban rojos. Se cortó un poco el dedo y le salió sangre. Instintivamente quise correr a curarlo, pero me contuve. Él solo tomó una servilleta, limpió la herida y siguió cortando. Él cocinó sopa de fideo, el platillo de fideos más humilde, comida de pobres, el mismo que antes despreciaba pidiendo pizza o filete. El aroma sencillo llenó la cocina. Yo estaba sentada en la mesa, observando en silencio su espalda empapada de sudor. Miré sus manos, las mismas manos que antes eran suaves, blancas, de niño mimado, ahora estaban ásperas. Le habían salido callos en las palmas. Tenía rasguños por cargar madera. Se parecían a las manos de su padre, las manos de don Javier.
Sentí una punzada de dolor en el pecho, pero también un orgullo pequeñito. Al fin, se estaba volviendo un hombre. Sirvió el almuerzo, madre e hijo sentados uno frente al otro. Luis comía con desesperación. Tenía hambre. El trabajo físico te enseña a valorar la comida. Al terminar, se limpió la boca y sacó un sobre arrugado del bolsillo. Lo puso sobre la mesa, empujándolo hacia mí. Es mi primer sueldo, dijo con la voz entrecortada. Después de pagar la renta y la comida, esto es lo que me queda, para ir saldando la deuda contigo. Era poco dinero. Lo que antes se gastaba en un desayuno con Camila. Pero pesaba. Era sudor hecho billetes. Perdóname, mamá, dijo bajando la cabeza, con los hombros temblando. No por miedo a ir preso, sino porque olvidé todo lo que luchaste por criarme. Camila me dejó. Los amigos también. Solo tú fuiste la única que no me dejó morir encerrado. Tomé el sobre. No lo rechacé. Lo acepté. Porque era mi forma de respetar su esfuerzo. Pero también saqué de mi saco una hoja ya preparada. Te perdono, Luis. Le hablé con voz tranquila. Te sigo queriendo. Eres mi único hijo. Eso no va a cambiar. Coloqué el papel sobre la mesa. Pero amar no significa cerrar los ojos, y perdonar no significa olvidar. Luis miró la hoja. Contrato claro sobre finanzas y convivencia. A partir de hoy, le dije, todo asunto de dinero entre nosotros debe quedar por escrito. Ya no te voy a mantener sin condiciones. Tienes que valerte por ti mismo. Este hogar es mío. Puedes visitarlo, pero no puedes exigir nada. Lo miré a los ojos. Y si vuelves a fallar, aunque sea una vez más, esta puerta se cerrará para siempre. Luis tomó el papel. Lo leyó, sin molestarse, sin orgullo herido. Tomó una pluma. Firmó, con decisión. Una lágrima cayó sobre la hoja, borrando un poco la firma. Lo entiendo, mamá. Gracias por darme una segunda oportunidad para ser persona. Sonreí. Esta vez, la sonrisa me llegó hasta el fondo de los ojos. Le pasé un pedazo de pollo. Come, hijo. Ya se enfrió. Me paré en el balcón. El sol se estaba poniendo detrás de los techos antiguos de Guadalajara, tiñendo el cielo de rojo. Intenso. Majestuoso. Recordé aquella mañana aterradora en Valle de Bravo. La traición. El dolor. Ese dolor todavía está ahí, como una cicatriz larga en mi brazo izquierdo, donde la quemadura ya sanó pero dejó marca para siempre. Pero no la escondo. La veo como una medalla de alguien que sobrevivió. Miré hacia la calle. Luis caminaba de regreso, su sombra alargada sobre el pavimento. Caminaba derecho, firme. Dicen que las lágrimas siempre corren hacia abajo, que los padres siempre sacrifican todo por sus hijos. Pero si ese río solo riega las semillas del egoísmo y la ingratitud, termina creando monstruos. Es momento de construir un dique. No dejes que la palabra mamá se convierta en una excusa para que tus hijos pisoteen tu vida. Los límites no rompen los lazos familiares, los protegen. De ser una madre con la cuenta vacía, amenazada con ser encerrada en un manicomio, a una mujer que recuperó su dignidad y enseñó de nuevo a su hijo a ser persona. ¿Estás de acuerdo en que, a veces ser dura también, es una forma de amar? Déjanos tu opinión en los comentarios. La historia que acabas de escuchar es ficticia, pero cada respiro, cada quemadura en el brazo, cada lágrima seca de Teresa Jiménez, toca algo muy real, que no todas las historias de venganza son para destruir. Hay historias de venganza escritas con paciencia, con un despertar tardío y con el acto valiente de poner límites incluso a la propia sangre. Teresa no es una heroína, es solo una madre común y corriente, que alguna vez vendió el terreno heredado para que su hijo estudiara en una escuela privada, que fue aislada y despojada de su teléfono, que fue tratada por su propio hijo como menos valiosa que un automóvil. Pero en lugar de convertir ese dolor en resignación, lo transformó en una sentencia de justicia, no con violencia, sino con la frialdad de la inteligencia, no suplicando, sino enseñando a su hijo, desde detrás de las rejas, la lección más importante, cómo volver a ser una buena persona. No pidió que nadie pagara con su vida,
Solo pidió recuperar su dignidad, y cuando lo logró, aquellos que alguna vez se rieron de su sacrificio tuvieron que enfrentar la crudeza de su propia codicia. Porque no hay poder más grande que la firmeza de una madre que se atrevió a firmar el documento que negaba la fianza para salvar la conciencia de su hijo. Contamos esta historia no para alimentar el rencor, sino para recordarte que hay heridas que no se borran, pero pueden convertirse en medallas de quienes sobreviven. Hay dolores que no vienen a destruir, sino a enseñarnos que a veces ser firme es la forma más profunda de amar. Y hay madres que, incluso después de la traición más dolorosa, eligen perdonar, no porque sean débiles, sino porque entienden que perdonar sin olvidar es la única forma de reconstruir el respeto desde las cenizas. Si alguna vez te han menospreciado, si han abusado de tu bondad, si has tenido que callar ante las injusticias dentro de tu propia familia, recuerda esto: la mejor venganza no es hacer caer a alguien, sino vivir con tanta luz y autonomía que ya no puedan hacerte daño. Y si en tu corazón queda un poco de fe, comparte esta historia, porque quizás, en algún lugar, hay una madre sentada en la oscuridad de su soledad, necesitando escuchar que en las historias de venganza, quien gana de verdad no es el más cruel, sino quien se levanta, pone límites y camina con la frente en alto. Cuando apagues este video, ojalá recuerdes algo: no todas las batallas se ganan con dinero. Hay luchas donde simplemente conservar la dignidad y el amor propio ya es una victoria para toda la vida. Deja un mensaje para las madres, para las mujeres que están aprendiendo a levantarse después del dolor, en los comentarios, y no olvides suscribirte al canal Historias con Calma. Aquí, cada historia es una velita encendida, iluminando los rincones oscuros del alma, recordándonos que desde las cenizas de una confianza traicionada, pueden hacer la luz de la libertad y la compasión. Gracias por acompañarme hasta este momento. Que tengas una feliz Navidad.